A decir verdad, no esperaba este resultado. De hecho, hasta el día viernes vi que ganaba GTO y repentinamente ganó Goku. El ganador fue Goku. Así que bueno, vamos a empezar desde sus inicios en el ascenso hasta su gran decadencia. Sé que muchos ya han visto algunos de mis contenidos en el que he hablado sobre Dragon Ball Super o GT o incluso Daima. Pero la realidad es completamente distinta. Yo no veo mal, de hecho, el inicio de la historia. De hecho, la veo muy bien, ya que al inicio vemos la introducción entre Bulma, Goku, luego eventualmente Yamcha, y así seguirían y seguirían. Al inicio, cuando yo la comencé a ver, he de decir que no tenía raciocinio y solo pensaba que era la típica historia de Goku y sus amigos. Pero la historia hizo un gran aporte. Creó un mundo tan extenso y tan bonito que de verdad te gustaba qué es lo que iba a hacer Goku. Desde ir a pescar hasta tener el simple detalle de comer mientras ve el cielo. Era algo hermoso. El cómo Bulma influye en él, el cómo él influye en Bulma, es de las mejores cosas que he podido ver. De verdad te muestra la amistad al siguiente nivel. Yo sé, en el mundo manga anime, donde el 70% de los protagonistas, que es el amigo o la amiga, o los protagonistas a veces terminan juntos, la serie fue de las pocas que siempre mantuvo eso, que un hombre y una mujer sí podían ser amigos, y incluso ponía justificaciones bastante creíbles. Aunque si bien siempre han habido sus entrevistas en las que mostraban que Bulma sí tenía la idea de quedarse con Goku, realmente no era una buena idea. Pero bueno, me estoy yendo por la tangente. En este punto de la amistad, Dragon Ball lo hizo muy bien. Pero esta serie no solo tenía la amistad y tampoco no solo tenía la historia de aventuras. Tuvo un punto que en realidad me cuesta creer que voy a decir, y es la comedia. Sí, para muchos no les va a gustar el tipo de comedia que tiene Dragon Ball y en especial el tipo de caras que se forman cuando hacen sus cosas y en especial la caída para atrás, la legendaria caída para atrás, usada en aquellos tiempos. Uno lo vuelve a ver y dice, vaya, rescataron el cine, pero en aquel entonces era muy usado. Pero Akira Toriyama solo lo usaba porque ¿es lo único que hacían las comedias? Pues la verdad es que no. Esta obra realmente rescata mucho de la comedia de aquel entonces y no solo eso, la hace una comedia propia de Akira Toriyama, ya que la puedes ver en muchas de las otras obras de Akira Toriyama y realmente notas que ese humor se volvió muy icónico de él. Y no en el mal sentido de, bueno, va a ser lo mismo en todas las historias, sino es que vaya, siempre hay un paso adelante de otra cosa. Por eso es que al menos en la primera Dragon Ball considero que la comedia fue muy bien empleada. Pero a eso se sumó la dinámica de las batallas. Créanme que he visto muchas series de batallas en donde el 90% de las veces siempre tratan de que la escena o la puesta en escena siempre sea bonita y siempre se olvidan de la transición. Pero Akira Toriyama siempre se encargaba de que este aspecto esté bien pulido. Me sorprende de verdad que un manga tenga tanta calidad a la hora de dimensionar un ataque continuo y luego esquiva que te esquivo. Pero eventualmente, ya sabes, batallas y comedia nunca se han llevado bien de la mano porque o terminas haciendo lo de Kinnikuman que abandonas el lado cómico para hacer algo realmente bueno en batalla o terminas renunciando a las batallas para mostrar el lado más cómico. Pero Akira Toriyama se lució. ¿Y qué consiguió? Consiguió hacer, podría decir, la relación más increíble que he visto. Comedia, personajes y batallas, pero en un equilibrio tan bueno que de verdad yo decía, esta obra se hizo con cariño.
indiferente de si me gustaba el humor o no, ya que todo encajaba y todos los nuevos personajes hacían que la historia realmente tuviera vida, sobre todo por el hecho de que cada uno tenía su propia vida y que aunque eran pues los típicos personajes que puedes encontrarte como el ladrón, el introvertido y cosas así, la serie siempre encontraba el modo de profundizar en ellos, aprovechaba cada capítulo para que si decían que a una persona le gustaba algo, mostraran el por qué le gustaba. De hecho, creo que realmente puedes disfrutar de la serie sin pensarlo mucho e incluso cuando piensas mucho hay algo en lo que puedes excavar y analizar. ¿Por qué creen que YouTube se ha llenado de tantas teorías de la historia? En especial cuando vamos al Z, pero un momentito. Primero vamos en la cúspide porque en serio en la primera de Dragon Ball en Goku chiquito y cuando llegó Piccolo creo que fue la cúspide de la personalidad de Goku. Porque, o sea, sí entendíamos que Goku siempre buscaba el bien o ayudar a las personas, pero cuando llegó Piccolo realmente hubo un punto y una parte, como podemos ver con Krillin cuando pues se desconectó del server por primera vez, al igual que el maestro Roshi. Realmente, por primera vez Goku no solo tenía una batalla, tenía un encuentro que tenía que ganar sí o sí. Y de hecho, es allí donde marcaría el inicio del fin de la historia. Bien, llegado al punto de ahora, por así decir, el descenso, este descenso es casi ya al final de la serie de Dragon Ball, o sea, del Goku chiquito. Y es cuando Piccolo Daimaku pues aparece como tal, y es un personaje bastante duro de vencer. O sea, en Goku pequeño siempre tenía sus limitantes, pero de alguna u otra manera, incluso con tecnología, había una dificultad que Goku tenía que enfrentar. Y eso, sumado a la aventura y más a los deseos ridículos o a veces muy peligrosos que tomaba la gente, hacía que la serie se escribiera sola. Realmente podíamos entender a Akira Toriyama. Él sabía que esto iba a pasar y por eso culminó aquí su historia. Y créanme que si esto hubiera sido todo de la gran trama, igual hubiera recomendado hasta el día de hoy la historia, porque al final, aunque siempre hubo sus pros y sus contras, al final demostraba de que la fuerza se obtenía del entrenamiento y de las ganas de ser buena persona. Goku demostraba eso, superación tras superación, podrías llegar bastante lejos. Pero obviamente como Toei Animation necesitaba más dinero, 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 porque el mundo se consume en dinero, convencieron a Akira Toriyama pues de seguir en esto y pues bueno, él dijo que sí y creo que planearon hasta la saga de Freezer con algunas cosas que se dejaron en el aire pero que no eran tan indispensables de responder, como el hecho de que Goku vino del espacio y que pues Piccolo, cómo es que realmente Piccolo llegó a la Tierra. Y sí, sí, todo está muy bien. Y de hecho debo decir de que la primera fase de la historia es interesante porque al primer momento deciden que Goku tendría que morir. Y eso es algo que yo me quedé sumamente impactado. O sea, yo era un niño y decir, wow, o sea, el chico que alguna vez el niño mono conocimos, ya no está. O sea, la serie va a continuar sin él. Oh, eso hubiera sido, pero empezaron a meter mucho más hincapié y mucha más relevancia al otro mundo. Y es allí donde la misma historia decidió hacer lo mismo que Kinnikuman y mostrar la batalla y el dinamismo por encima de la comedia. No por nada, cuando ya empiezas en el Z, empiezas a ver que el humor, claro que existe, pero empieza a menorar. Antes era un 50-50 o un 45-50 en la primera saga, pero aquí menoró muchísimo. Creo que ahora estaba en un 40-60%. Y aún así se podía considerar una buena historia. No por nada, por ejemplo, en Kinnikuman hacen igual la regla del 30-60
entre 30% comedia y 60% batalla. Y hasta ahora, el momento en el que estoy haciendo este video, se ha mantenido. Pero en cambio, aquí era algo raro porque ese 40% de comedia era una comedia muy superficial. Ni siquiera era tan tangible como pasaba en el original. Y es que entiendo, estás contra una eminencia que va a acabar con todo el planeta, los cuales son los guerreros más fuertes, los Saiyajins. Pero igual se siente muy pesado porque es un cambio abrupto de lo que ya te habían puesto en el primer Dragon Ball. Así que por esa parte está mal. Pero por otro lado, el dinamismo de la batalla fue increíble. O sea, hasta ahora no he podido ver otro shonen en el que en realidad hagan tanto hincapié al roce, esquivo, luces y toda la cosa y ¡pum! Ya sabes. O sea, lo XD de las batallas. Realmente Akira Toriyama no era de los que ponían explosiones o se encargaban de que el personaje esté estático para hacer rayitos. Él en realidad estudió muy bien esto de los ataques de Kung Fu, karate y muchos medios de batalla. Y por eso cuando finalmente enfrenta a Vegeta y aparece incluso Yajirobe, el humor empieza a caer mucho más. O sea, yo entiendo que, como te digo, está en una situación diferente, pero hasta en Kinnikuman en su momento más difícil sabían cuándo hacer gracia a algo. Pero bueno, esa es mi crítica un poco entre esto que cambió, pero creo que el modo en el que más descendió fue precisamente en eso de que el dinamismo y la batalla tiene que continuar. Y al ser tan prioritario, se quitaba esa personalidad que ya había forzado Goku. O sea, de verdad, nadie va a decir nada de cuando Goku enojó tanto que de verdad no pensaba en otra cosa que acabar con Piccolo. Y eso había pasado porque habían acabado con Krillin. Ahora, Vegeta no solo acabó con su propio compañero, sino que recuerden que por órdenes de Vegeta, es que Tenzin Han, Yamcha y todos los demás también habían perecido. Entonces, ¿por qué rayos Goku le pediría a Krillin que no le haga nada a Vegeta y que deje que se haga más fuerte? No lo entiendo. De verdad, Akira Toriyama nos mostraban los realmente valores que importaban y que de hecho que Goku no pelee más era una prioridad. Pero en el Z, al darle hincapié a que debe haber más enemigos, quitaron un valioso pilar del personaje. Y eso no sería más que el inicio del fin. Llegamos a la saga de Freezer, quizás una de las mejores de toda la saga, superando incluso la del Goku pequeño, ya que aquí viene un hincapié todavía más grande que aparte de la familia de los Saiyajin, sino del legendario gobernador universal, Freezer. Y realmente la introducción hacia este guerrero es muy interesante. No por nada Freezer es un icono que no solamente tras la serie, sino en todo el mundo manga anime. Y sin duda la transición y el hecho de que Goku no tenía la menor oportunidad de poder encargarse de Freezer hacía muy emocionante esa saga. No solo tenía dificultades y desafíos para Goku, sino para el resto del grupo, que sabían que la única oportunidad que ellos tenían para poder recuperar incluso el nombre de la serie Dragon Ball era con las esferas que ahora se encontraban en Namekusei. Y en realidad ver cuántas cosas tuvieron que pasar, incluso el ver que Gohan, aún al ser tan pequeño y cometer errores, aprendía de ello. Cuando realmente vi que Gohan tuvo miedo y luego después de eso fue a atacar al guerrero universal que todos le temían, fue impresionante. Realmente Gohan para mí era un cero a la izquierda, incluso cuando vino Vegeta y todos los demás. En lo de Freezer mostró un cambio exorbitantemente mejor. No por nada existe el meme de tú sufriendo a los 13 años por amor, mientras que Gohan ya se enfrentaba a Freezer y es que esa era la cosa. Realmente Akira Toriyama le quería dar hincapié a que los cambios
son muy importantes en los personajes. Pero yo creo que por influencia de Toei Animation y el editor, él se fue forzado a hacer que Goku cada vez fuera menos inteligente o capaz de tener valores. ¿Por qué? Porque una vez que consigue ser el Super Saiyajin legendario, que esto no es sorpresa, ya sabemos que eso pasó, crea el cúspide de la decadencia más grande que tiene la historia. Aunque eso sí, decir que la batalla que tuvo con Freezer fue una de las mejores y que acabó de la manera más distinta que he podido ver, en donde no solo Goku decide perdonarlo, y realmente entiendo por qué Akira Toriyama ya lo quería culminar aquí, dejando la esperanza tanto en un villano que fue Vegeta y en la de su hijo llamado Gohan, dejándonos a nuestra propia interpretación de lo que podría ser. Pero Toei Animation no quería quedarse allí y tenía que hundirlo todavía más. Akira Toriyama, aún a pesar de las grandes presiones y todo esto, hasta Freezer logró lo impensable, crear un villano realmente bien escrito y de hacer que la historia se vaya con una capa y una corona. Lastimosamente, cuando llegó la saga de Cell, vimos la peor parte de Akira Toriyama. En la saga de Cell sabemos que unos androides acabarán con el mundo, o bueno, eso es lo que dice la línea del futuro. Entonces también aparecerá otro androide que necesitará absorber a esos dos androides que han destruido el mundo. Y así sería un androide completamente perfecto. Desgraciadamente ese futuro fue completamente caotizado y Bulma, al ser la personaje más inteligente de todo Dragon Ball, consigue acabar con ellos solo por un dispositivo. Entonces, Trunks decide tener la gran idea de volver en el tiempo. Entonces, Trunks tiene la gran idea de volver en el tiempo y de esa manera cambiar la línea temporal. O bueno, esa es la idea. Sin embargo, esto afecta temporalmente tanto a Trunks como a Cell, porque en una línea temporal vemos como Trunks sí vuelve al pasado con éxito. Y en otra línea, Cell le termina robando la cápsula del tiempo y volviendo a la misma línea de Trunks. Y ahí es donde empieza una pequeña decadencia porque no tiene sentido. Realmente hay muchas líneas temporales, una línea en la que sí vino, otra en la que no. Y realmente me recordaba ese episodio de Bob Esponja donde empiezan a venir bastantes máquinas del tiempo porque se volvió una paradoja. Sin embargo, la historia después de allí, como que al ver que solamente es un enemigo que debe enfrentar, las cosas empiezan a cambiar. Y en relativa perspectiva, puedo decir de que los combates estaban bien, la sensación de suspenso también estaba bien, pero de verdad tomó demasiados episodios. Y yo entiendo que trataban de dar el suspenso de que esta vez no era simplemente enfrentarse a un enemigo final, sino era enfrentarse al final con algo completamente desconocido. A diferencia de otros oponentes que se han enfrentado, aquí veríamos de verdad las consecuencias del Super Saiyajin. Y ya que vimos eso, pues vimos como el ser perfecto fue la peor cosa que pudo haber pasado. O sea, Vegeta al final contribuyó a que esto se haga y realmente la humanidad estaba perdida. Y de no ser que Cell tuvo la superioridad y les dio chance para que los guerreros se volvieran más fuertes, la verdad es que la humanidad nos hubiera salvado. De hecho, incluso hubo un video muy gracioso, muy divertido, donde hacen una línea temporal en la que Trunks dice que ataquen todos al mismo tiempo y era la mejor idea. O sea, de verdad que fue una tontería haber dejado que solamente uno enfrentara a Cell. Y yo sé que todo tiene su explicación, pero siendo tácticos, o sea, Trunks no fue a un gran torneo, fue a evitar el caos del mundo. Y de verdad me sorprendió eso de que concluyó después de una gran batalla y de que gracias a varios aspectos, varios patrones, es que finalmente logran ganar. Que a ver, no te voy a negar que sí fue interesante,
pero hubo muchísimas incongruencias. O sea, en este podcast no los voy a decir todos porque me tardaría 1 hora. Y sí, me refiero porque estoy yendo de saga en saga, sino que me refiero a que me haría demasiado extenso y no estamos aquí para hablar de las incongruencias de Dragon Ball, sino de cómo estos pequeños fallos hacían incómodo el seguir, pues, disfrutando de la historia. Lo único que sí se agradece es la asistencia de Piccolo, haciendo que el número 18 se fije en Krillin. O sea que Piccolo, muy bien aprendiste a asistir como los legendarios. Viendo todo eso, una siguiente saga ya era demasiado. O sea, claro, no que nos interesaba ver batallas entre los guerreros Z, pero ya no habría mucho más excusas. O eso pensaríamos hasta que llegamos a la saga de Buu. Esta vez el enemigo dice que viene de... La verdad es que no recuerdo el inicio de la saga de Buu, pero digamos que fue porque había un tipo que lo iba a despertar, que iba a despertar a Buu y ya está. No voy a resumir mucho de eso porque no me acuerdo del inicio. Perdón, tuve que ver todo de volada, si no, no iba a alcanzar a hacer este video. Pero bueno, ¿qué decir de la saga? Bastante normal. No diría que en esta saga bajó la calidad o hubo varias incoherencias, pero sin lugar a dudas fue mejor que la de Cell. Porque como te dije, al meter los viajes en el tiempo, igual te hace como que tú tengas que estudiar ciertas cosas o darte cuenta de algo que, pues, no importa mucho. O sea, al final era de derrotar a Cell y nada más. ¿Para qué tanto viaje en el tiempo, eh? ¿Para qué? Pero bueno, la saga, como les digo, igual no está tan mal, pero aquí sí podría decir de que aunque se intentó recuperar la comedia que se había perdido en la saga de Cell porque todo era mucha seriedad. Debo decir de que lo más destacable fue su final, en la cual vemos cómo Goku realmente no puede vencerlo a menos de que haya tenido ayuda de terceros. E incluso mostrar una fase, la fase 4, que no sirvió de mucho, más allá para resistir. Y sí, nos dejó pensando el hecho de por qué la fase 3 fue tan inútil en cierto modo. Debo decir que está bien. Esta no decayó, la verdad. Se mantuvo al igual que la de Cell. Solo que esta sí le dio prioridad a lo que importa, batallas, y por eso creo que escala en lugar de caer. Con eso diríamos se acabó, por fin. Ya no debe haber más batallas. Ya vimos incluso un Goku Vegeta, ya no se quiere más. Pero Toei Animation dijo que Goku es el icono de niños, adultos y mayores. Así que a seguir. Obviamente, pues Akira Toriyama se debió haber sentido terrible, porque, a ver, para crear tantas sagas, ¿te imaginas el tiempo? ¿Te imaginas la cantidad de horas que tú tienes que idear para construir algo? Así que por el momento yo no le voy a echar la culpa a Akira Toriyama, sino en un 90% a Toei Animation, porque Super, vaya que Super, creó una de las sagas más raras, poco graciosas y con nada de interés, al menos para mí. Ay, porque ahora conoceremos a Bills, quien viene a destruir la Tierra, y que pasan muchas cosas, y vemos que incluso Goku gana una transformación, pero ¿qué pasa luego? Goku no gana, pero Bills sí dice que la Tierra es buena porque tiene buena comida y bueno, destruye un poco ya. De verdad que fue anticlimático. Pero no, no nos quedemos con eso porque Super sigue con una extensa gama de personajes, los cuales ya no me interesan. Realmente luego hubo una saga de un torneo con otro universo. De ahí fue una pequeña saga de unos capítulos de relleno. Y finalmente creo que nos vamos a saltar la saga de Zamasu, aunque fue la mejor. Vamos a dar la prioridad a la que pues nos trajo a donde creo que es la mayor caída de todo Dragon Ball. Y es obviamente la del Torneo del Poder.
Aquí vemos como incluso Bills, uno de los personajes que ingresó como ser el villano más intimidante, a ser un payaso más. Y vemos como pues ahora hay alguien superior a Bills y para que no destruya todos los universos, hacen un torneo donde ganará el más fuerte. Al final, pues vemos batalla tras batalla tras batalla. La verdad es que esto es una saga en donde todo se va a batallas. Y la verdad es que para haber sido idea de Akira Toriyama no se siente como una. Las transformaciones ya no tienen sentido, los otros universos no tenían la menor oportunidad y se pone como enemigo antagónico a Giren. Y la verdad es que esta historia no me emocionó en nada y peor cuando descubrí que venía el Ultra Instinto. Vaya decepción. Pero bueno, así es como termina Super y lo único que puedo decir, vaya desilusión. Sé que muchos en Latinoamérica se emocionaron cuando el Ultra Instinto llegó al 100% y Giren no podía hacer mucho, pero de verdad es que, no sé, se esperaba un poco más y aunque entiendo, yo sé que no acabó con esta transformación como lo ha venido haciendo en otros animes y de hecho la saga sorprende al ver que Goku se enfrenta a Giren sin tener su fase de Ultra Instinto al igual que con Freezer. Un fanservice que al menos puede decir si bien hecho. ¿Realmente cómo es que se cumple el deseo? Porque 17 se había escondido lo suficientemente bien para poder ganar el torneo. Eso es algo muy anticlimático. Y en especial cuando vemos que a Jiren le dicen, tranquilo, lo volverás a enfrentar y esta vez ganarás y... Bah. O sea, desde pequeño él aprendió que batallar no siempre es todo lo importante y tener enemigos para batallar tampoco. Pero cuando llegó a Z, esa horrible personalidad de querer luchar, incluso si hay gente inocente, realmente hace que Goku sea uno de los peores protagonistas de la historia. Con decirte de que incluso gracias a él es que este torneo se hizo. ¿Y cuál era la consecuencia por perder? Ser eliminado. Y a Goku no le importó, o sea, literalmente ahí en todo el torneo lo vemos con una sonrisa. No puede ser. Más bajo no se podía caer. Pero sí, claro que pasó. Bueno, para Latinoamérica fue el GT, el cual la verdad sí puedo considerar el peor de todos porque aunque se tuvo ideas algo interesantes, realmente la única que valió la pena fue la saga final de GT. De ahí las otras, pues no. Realmente nunca imaginé un mundo en el que Goku volviera a ser pequeño y que tuviera aventuras con Trunks. De verdad, ¿a quién rayos se le ocurriría eso? Pero no, cuando creí que la saga pues se acabaría ahí con esto de Super y GT, apareció Daima. Es el más actual, del cual podemos ver cómo aparece esta aventura, en la que convierten a Goku y todos sus amigos en niños de nuevo. Y ahora empieza una nueva saga, la verdad es que me tomó por sorpresa y yo simplemente la vi porque, no sé, la verdad, de verdad simplemente quería verlo. Y puedo decir de que esta me recordó un poco a otra de las series que tuvo, no recuerdo el nombre, pero me recordó a una. Es idéntica. Y Daima, la verdad es que no sé. Solamente creo que fue relevante cuando supieron que la fase 4 del Goku pues era canónica y ya se rompió en internet, pero nunca había nadie diciendo qué buena obra fue Daima. De hecho, muchos consideraron a esta una excusa para volver al Goku pequeño, que fue la aspiración de Akira Toriyama. Lastimosamente, cuando, o sea, yo estaba en esto de ver la saga, pues ahí supe la triste noticia de que Akira Toriyama había muerto. Y bueno, aquí no quiero hablar del descenso y todo esto, solamente es una parte. Y es que este fallecimiento dejó a cargo a uno de los asistentes de Akira Toriyama para acabar con el resto.
Así que después de Super, ya creo que era solo un porcentaje muy pequeño quedó a cargo de Akira Toriyama, porque de ahí el resto va por cuenta del asistente. Así que por eso, al menos hasta aquí, puedo considerar que la obra del creador ha sido respetada. La serie, o sea, tuvo uno de los openings más icónicos, uno de los endings más icónicos, y por ende es uno de los shonens que posicionó como el más grande de todos los tiempos. Hasta ahora no ha habido otro que incluso se le asemeje. Creo que el único que ha llegado a hacer esto de romper récords, al igual que la serie, ha sido One Piece, pero no precisamente por ser el rey, sino por haberse extendido de una manera gradual. Pero bueno, eso ha sido el ascenso y descenso de la historia. Y bueno, personalmente, ¿qué me pareció? Una joya. Ojalá el niño mono jamás hubiera sido adulto. Espero que les haya gustado el contenido y nos veremos hasta el siguiente. Claro, si llegaste hasta aquí, si llegaste, pon el emoticon del gato negro. Si no, sabré que no llegaste hasta el final. Nos vemos y bye.